en las profundidades del océano Atlántico, donde las leyendas cobran vida y los mitos se entrelazan con la realidad, existe una imagen que ha capturado nuestra imaginación durante siglos. Un pirata, con los ojos vendados, caminando hacia su destino final, sobre una tabla de madera que se extiende desde la cubierta de un barco hacia las aguas infestadas de tiburones. Pero, ¿es esto realidad histórica o simplemente ficción romántica? Hoy desentrañaremos uno de los mitos más persistentes de la piratería: caminar por la plancha. Para entender este fenómeno, debemos viajar al siglo de oro de la piratería, entre 1650 y 1730. Durante esta época, piratas como Barbanegra, Calico Jack y Amboni surcaban los mares del Caribe sembrando terror en las rutas comerciales. Sin embargo, los registros históricos nos cuentan una historia diferente a la que Hollywood nos ha vendido. Los piratas, lejos de ser sádicos torturadores, eran en realidad empresarios marítimos pragmáticos. Su objetivo principal era obtener ganancias, no crear espectáculos teatrales. Los piratas necesitaban mantener a sus prisioneros vivos para obtener rescates o información valiosa sobre cargamentos. Ejecutarlos de manera tan ceremoniosa no tenía sentido económico. Entonces, ¿de dónde surge esta imagen tan poderosa? La respuesta nos lleva a las páginas de la literatura. En 1724, el capitán Charles Johnson publica una historia general de los robos y asesinatos de los piratas más notorios, obra que popularizó muchos elementos del folclore pirata que conocemos hoy. Pero el verdadero impulso vino con La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, en 1883. Aunque Stevenson no menciona específicamente caminar por la plancha, sí estableció la plantilla romántica de la piratería que influenciaría a generaciones futuras. Hollywood tomó esta imagen y la amplificó. Desde El Cisne Negro, en 1942, hasta Piratas del Caribe, en 2003, el cine ha perpetuado la imagen del pirata que obliga a sus víctimas a caminar por la plancha. Es una imagen visualmente poderosa que representa la justicia pirata, la traición y la muerte inminente. Cinematográficamente es perfecta, genera tensión, drama y tiene un simbolismo claro. Pero, ¿qué nos dicen realmente los documentos históricos? Después de revisar miles de testimonios, registros navales y crónicas de la época, los historiadores han llegado a una conclusión sorprendente. En todos los archivos que hemos revisado, desde los archivos nacionales de Inglaterra hasta los registros coloniales del Caribe, solo encontramos 3 referencias vagas a algo parecido a caminar por la plancha, y ninguna de ellas es completamente confiable. Los métodos reales de ejecución pirata eran mucho más directos y pragmáticos. Los piratas preferían disparar a sus víctimas, arrojarlas por la borda sin ceremonia, abandonarlas en islas desiertas o venderlas como esclavos. El abandono en islas desiertas era particularmente popular porque no requería violencia directa, ahorraba municiones y enviaba un mensaje claro a otros piratas potencialmente traidores. Sin embargo, la historia no es completamente clara. Existen algunos casos documentados que podrían haber inspirado la leyenda. En 1829, un siglo después del apogeo de la piratería, el periódico London Times reportó el caso de piratas holandeses que supuestamente obligaron a pasajeros de un barco a caminar sobre una plancha. Sin embargo, este reporte apareció mucho después de los hechos y su veracidad es cuestionable. También tenemos el testimonio de un marinero llamado George Wood en 1769,
quien afirmó haber visto a piratas usar este método. Pero debemos recordar que Wood estaba testificando en un juicio y tenía incentivos para dramatizar su relato. Además, algunos piratas sí usaban tablones, pero no para ejecuciones. Los utilizaban como puentes improvisados entre barcos durante abordajes o para descargar cargamento en playas. ¿Por qué este mito ha persistido durante tanto tiempo? Los psicólogos sociales nos ofrecen algunas respuestas fascinantes. Caminar por la plancha representa perfectamente nuestros miedos primordiales: la muerte, lo desconocido del océano y la pérdida de control. Es una metáfora poderosa que trasciende la historia específica de la piratería. El mito también satisface nuestra necesidad de justicia poética. En las historias populares, solo los traidores y villanos son forzados a caminar por la plancha, creando una narrativa moral satisfactoria. Además, la imagen se ha convertido en un símbolo cultural que trasciende su origen histórico. Aparece en videojuegos, caricaturas, parques temáticos y hasta en expresiones del lenguaje cotidiano. Hoy en día, caminar por la plancha se ha convertido en una metáfora para enfrentar consecuencias inevitables o ser forzado a una situación sin retorno. Los parques temáticos como Disneyland han capitalizado esta imagen, creando atracciones completas basadas en piratas que incluyen escenas de la plancha. Las empresas de entretenimiento han generado millones de dólares vendiendo esta fantasía histórica. Es fascinante cómo un elemento que probablemente nunca existió se ha vuelto más real en la conciencia popular que muchos hechos históricos verificables. Incluso en el mundo corporativo moderno, la expresión «hacer que alguien camine por la plancha» se usa para describir el despido o castigo de empleados. Entonces, ¿caminar por la plancha fue realidad o leyenda? La respuesta, como muchas verdades históricas, está en algún punto intermedio. Mientras que no existe evidencia sólida de que fuera una práctica común o sistemática entre piratas, tampoco podemos descartar completamente que haya ocurrido en casos aislados. Lo que sí sabemos es que la realidad histórica de la piratería era mucho más compleja y menos teatral de lo que nos han hecho creer. La historia de Caminar por la plancha nos enseña algo importante sobre cómo construimos narrativas culturales. A veces, las leyendas nos dicen más sobre nosotros mismos y nuestros miedos que sobre el pasado real. La próxima vez que veas una película de piratas o visites un parque temático, recuerda que estás experimentando una de las creaciones más exitosas de la imaginación colectiva humana. Un mito tan poderoso que se ha vuelto más real que la realidad misma. Porque al final, quizás la verdadera pregunta no es si los piratas realmente hacían caminar a la gente por la plancha, sino por qué necesitábamos creer que lo hacían. Para obtener más información sobre la historia real de la piratería, consulta los archivos navales de tu país o visita museos marítimos locales. La historia verdadera es siempre más fascinante que la ficción.